Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana y en este programa express que hemos armado de tan solo 2 horas, pasamos de una cosa a otra constantemente. ¿Cómo le va, Rion? ¿Cómo le dice que le va? Bien, bien, bien. Yo Muy le bien, aplaudo. Usted muy sabe bien. que cuando Gracias, usted viene yo le gracias. aplaudo porque Yo también es una aplaudo. persona Yo aplaudo a mí mismo. respetable y me Gracias. inspira respeto. Muchas gracias. ¿Cómo Ya anda? es demasiado eso. Sí. Bueno, Venimos los de una tiempos que semana, corren. venimos de una semana, no me pase el chivo con la frase. ¿Por No me qué? pase el chivo. No. No me pase el chivo. No, venimos de una semana donde venimos faltándole el respeto a la gente Seguido. considerablemente, sí. Estamos a punto. Yo no sé cómo todavía no nos levantaron el programa, pero bueno. Sí, y bueno, no sé. ¿Cómo no nos agarraron unos coscorronazos? No, qué sé yo. Hay que ver de qué manera hace falta respeto, ¿no? Si es el respeto tradicional, no hay problema, digamos. Si ahora hay que ver, hay formas y formas. ¿Cuál es la forma tradicional? Y, por ejemplo, a de Rita respeto? Barcelona le falta el respeto a la gente. Pues eso no En es. lo tradicional, digamos, en lo que uno podría hablar de respeto tradicional. En la mente de la gente cerrada. Claro, pero en realidad yo considero que no. Eso es humor. A mí me parece una gran revista, Ujú. me la leo, me gusta, me río mucho, realmente, pero por eso te digo, depende del lado que uno se pare respecto del respeto, ¿no? Así que creo que, usted... Depende de cuán puritanos somos. Claro, ustedes son unas gran personas, No, inteligentes. eso no lo ponemos Así en que no duda. creo que la Eso falta de no respeto lo sea- ponemos en duda. Acá todos somos abanderados y demás. Sí. Pero bueno, no importa. Sí. ¿Qué vamos a hablar hoy? Me interesa mucho el tema que elegiste. Ajá. Bueno. Lindo tema. Lindo tema. Yo digo que te reflexionaba, hablaba conmigo mismo, porque yo hablo mucho conmigo mismo. No es de loco hacer eso. No. Al contrario. Yo hablo con los animales y hablo conmigo mismo, con los cuales me entiendo bastante bien. Es como Jesus. Como Jesus, claro. Y vos sabés que reflexionaba, ¿no? Y decía qué importante que es conocer un poco más sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestro continente o subcontinente, Latinoamérica, Sudamérica, y que a veces estamos poco formados en eso, en nuestra escuela primaria, Sí, digamos es verdad. que nos cuentan hasta donde llegó San Martín, qué sé yo, ¿no? Ujú. Que creó la bandera del Perú, que estuvo en Lima un tiempo, no sé qué, haciendo qué cosa, y que después, después se se la fue tomó. a Boulogne-sur-Mer. Creo que se habla más del periodo donde estuvo en Francia que lo que hizo en Perú. También puede ser por nuestra educación eurocéntrica, ¿no? Donde es más importante lo que pasó en Austria que lo que pasó en Uruguay o en Chile o en Bolivia o en Venezuela. Somos de mirar más para afuera que... Exacto. No digo que no para tenga adentro. trascendencia la Revolución Francesa, que para todo el planeta tuvo una trascendencia importante. No digo que hay que desconocer ese tipo de cuestiones, pero también hay que poner bastante hincapié en la educación de nuestros niños y niñas en estas cuestiones, ¿no? En las relaciones entre los países latinoamericanos. Y hacia fines del siglo XIX, para entrar en tema, porque los convocamos a los radioescuchas con esta cuestión de Bolivia y su disputa que tiene con Chile, una disputa ancestral, por utilizar una palabra que tiene que ver con muchos años hasta esta parte, y que decía a fines del siglo XIX una guerra, la guerra del Pacífico, entre la alianza de Perú y Bolivia en contra de Chile. La cuestión es que terminó ganando Chile. Se sabe muy poco de esa guerra. Claro. Una guerra que tuvo muchas aristas, se la conoce como la guerra del guano también, porque se disputaba un poco también los recursos naturales, sobre todo en los siglos anteriores a y en también, digo, el 21 también hay guerras por cuestiones de recursos naturales, ¿no? Imaginemos el petróleo. También se piensa en algún momento que puede llegar a haber una guerra del agua por la escasez de agua dulce en el planeta. Pero en aquella época, el salitre, el guano, que el guano era un elemento que se utilizaba y se sigue utilizando en definitiva también para el abono. Y esa guerra, hizo que gane Chile y que Bolivia pierda la salida del mar que tenía en ese momento a través de Antofagasta. Ellos pierden Antofagasta. Donde no hubo, formaba parte claro, de del territorio Bolivia, boliviano. exacto, pero tenía mucha población, la mayoría de su población era chilena, entonces no hubo mayores problemas en cuanto al paso de jurisdicción para ellos, no hubo grandes rebeliones en contra de Chile porque la mayoría eran chilenos, de los trabajadores, la gente que vivía en Antofagasta.
Hubo en 1904 un tratado entre Chile y Bolivia donde se delimitaron, bueno, valga la redundancia, los límites actuales que tiene Bolivia con Chile, y Bolivia pierde la salida del mar. Ahora, hay que siempre que cuando decimos lo que pasó, también es bueno que hagamos un ejercicio de reflexión. Esto es lo que propongo yo y propone este programa cuando hablamos de política internacional, ¿no? Que no solamente digamos lo que pasó y lo que pasa ahora, sino que también hagamos un esfuerzo intelectual de decir, bueno, reflexionemos. Y una de las reflexiones que le tiro a la gente, a ustedes y a todo el mundo, los que estén en el éter, viste que yo meto palabras antiguas. Sí, La trae Switcher Master, Radio Escuchas. Hoy Radio Escucha y ahora éter. En el éter. Los que están en el éter. ¿Qué quiere decir radio, básicamente? Claro. Bueno, que si los tratados internacionales salidos de una guerra son válidos. ¿A usted le parece? Como forma de solución, supongo que los tratados que se firman después de o que vienen precedidos de una guerra, calculo que la mayoría de las condiciones la debe imponer el ganador de esa guerra. Exacto. Es decir, no digo que sean inválidos. Justo. Claro, no digo que sean inválidos. Lo que digo es que están bajo una presión. Es decir, viene alguien, ¿no? Vos vas caminando por la calle, viene alguien y te hace entender de una manera un tanto violenta su razón, digamos, te deja los ojos morados, etcétera, etcétera, desparramado por el piso, grandote el tipo, y después te dice, te da la mano. Vení, sentémonos, hablemos. ¿No tenía razón yo? Te dice. Y vos le decís, sí, claro que tenés razón. Le decís, obviamente que tenés razón. A lo que voy con este ejemplo cotidiano de la cuestión es que generalmente todos los tratados hechos generalmente se van revisando con el paso del tiempo, porque son impuestos a la fuerza. Entonces, pasó mucho tiempo, Bolivia y Chile. Chile tuvo varias veces un reconocimiento hacia Bolivia y la promesa de que en algún momento se iban a sentar a discutir esta cuestión. Que no es poca cosa que alguien te diga eso, porque está reconociendo de que no fue tan justo la solución del conflicto después de la guerra y el tratado de 1904. Bolivia quiere llevar esta cuestión a La Haya. La Haya es una ciudad que está en los Países Bajos. Entonces, la Corte Internacional de Justicia es un órgano de Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial se reestructuró todas las organizaciones internacionales que se habían hecho, vamos a utilizar una palabra, añicos. ¿Le gusta? Añicos. Puedo decir que se hizo pelota, pero que añicos queda mejor. Queda más coloquial. Claro, más lindo para un programa así que hable de estas cuestiones. Se hizo añicos el sistema internacional, se fue al carajo. Después de todo lo que hizo Hitler. Importó claro, nada. Existía una sociedad de naciones que Hitler se la pasó por sus zonas bajas y terminó en una guerra como la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos, una catástrofe humanitaria mundial, de carácter mundial. Entonces después dijeron, bueno, insistamos con las organizaciones internacionales, seamos más buenos, pongámonos de acuerdo, y la única manera de evitar otro conflicto internacional del carácter de la Primera y la Segunda Guerra Mundial es a través de las organizaciones internacionales. Se crea Naciones Unidas y con ella, tiempo después, se crea la Corte Internacional de Justicia, que no es la misma que la Corte Penal Internacional. Son dos cuestiones diferentes. La Corte Internacional de Justicia, que funciona en La Haya igual que la otra, y por eso a veces se confunden, depende de Naciones Unidas y es el órgano que los estados tienen, los estados partes de Naciones Unidas, tienen para dirimir sus cuestiones, sus disputas internacionales. La Corte Penal en realidad no depende de Naciones Unidas, tiene una autonomía y está en realidad para juzgar los crímenes de guerra, fundamentalmente. Cuestiones de crímenes internacionales, etcétera, etcétera, se juzga más a personas, a dictadores, etcétera. La Corte Internacional de Justicia trata con estados. Conflicto entre estados, exacto. Entonces lo que hace Bolivia es tratar de llevar esta cuestión a La Haya, pero están en una fase ahora, en estos días, de que La Haya va a determinar si va a tomar injerencia o no. En realidad no está en la fase
de que va a decir si a Bolivia tiene que tener salida al mar o no, sino que lo que va a decir es si ellas, si la Corte... A ver Corte... si me meto en este quilombo. Exactamente. ¿Por qué? Porque Chile dice que no tiene injerencia. ¿Por qué? Porque el tratado de 1904 es anterior a la creación de la Corte Internacional de Justicia. Y en ese tratado y se indica que la solución va a salir entre los dos países. Claro, exactamente. Entonces, que la Corte no tiene injerencia en todos aquellos tratados que se firmaron de común acuerdo, en este caso entre Bolivia y Chile, anterior a la conformación de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, Bolivia dice que su planteo va más allá y que Bolivia no quiere desconocer el tratado de 1904, sino que se basa en aquellas promesas que le hicieron cancilleres y presidentes bolivianos de 1904 en adelante. ¿Hay registro de esas promesas? Sí, por supuesto, sí. Está escrito, por supuesto. Sí. O sea, Bolivia tiene en los papeles por supuesto, decirle, nos prometieron esto. Sentarse a charlar, aunque sea. La cuestión es una situación con algunos aspectos similares con lo que tiene que ver nosotros con Malvinas. Exactamente, es así. Porque Argentina lo que quiere es que Londres se siente a negociar, sin preconceptos, sin decir, bueno, nos sentamos con la única condición de que Malvinas sea Argentina. No, queremos sentarnos a discutir la soberanía de Malvinas y cómo podemos solucionar esta cuestión. Lo mismo pasa con Bolivia. Bolivia le dice a Chile, nos tenemos que sentar a ver de qué podemos dirimir la salida al mar de carácter soberana. ¿Por qué? Porque algunos países, en base a la solidaridad con el pueblo boliviano, le han dado partes del puertos donde se le da la jurisdicción a Bolivia. Por ejemplo, en Rosario hay una parte del puerto que la administra Bolivia y donde llegan a unos cargamentos que van para Bolivia y se le da... Un tema inclusive nos toca a nosotros que ni siquiera estamos enterados de que Bolivia maneja una parte. En la provincia de Santa Fe, en la Puerto Rosario, hay una parte que está destinada a Bolivia. Entonces llegan los cargamentos ahí, después se le hace un pase a través de la aduana, toda una cuestión difícil de comentar brevemente, pero cuestión legal que le permite a Bolivia directamente esos cargamentos que llegan a Argentina que pasen a suelo boliviano. Pero estas son soluciones parciales que le dan. Yo creo que otros países también tienen este trato, incluso Chile también tiene un trato de este tipo, de darle... ¿Con la misma Bolivia? Sí, con la misma Bolivia, de una parte del puerto que... Qué irónico, ¿no? Pero claro, creo que no es justo esta cuestión. Es un paliativo que se le da a Bolivia como para que no se queje tanto, digamos. Y bueno, si tenés, acá tengo un lugar para vos en el puerto, ¿qué te quejas? Es como que un nene vaya y se quiera comprar un paquete de masita del padre le diga que no y a cambio le dé un chupetín. Claro, es una cosa así, un paliativo sonso. Pero bueno, creo que esto hay que incentivar el diálogo directo entre Bolivia y Chile. Me parece espectacular que hayan ido a La Haya a ver si se hace cargo de esta situación y que puede mediar. Pero en definitiva creo que la solución la van a encontrar solamente sentándose cara a cara como Argentina y Gran Bretaña para dirimir la soberanía de Malvinas, más allá de que Argentina haga presentaciones en Naciones Unidas, que vaya a La Haya, que vaya a UNASUR, que vaya a todos los foros internacionales de discusión, que presente el caso. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero la única manera que se va a subsanar es sentándose cara a cara, ingleses y argentinos, y discutiendo la soberanía de Malvinas, y chilenos y bolivianos, por supuesto. Instamos a que eso suceda y también a que nuestro país se pueda hablar más de estas cuestiones, más de las relaciones con nuestros vecinos, como fueron, y saludamos algo que es muy, muy bueno para la región y para el mundo. Estamos en Sudamérica y en Latinoamérica en general, es una de las zonas más pacíficas del mundo. Si no es la más pacífica. Si no es la más pacífica, ¿no? Porque ni siquiera hoy algunos, aparte de Europa, son tan pacíficas como la que... No, ni hablar, incluso con lo que pasa en Ucrania, con lo que ha pasado en la ex Yugoslavia. Así que creo que Sudamérica es uno. Tuvimos la guerra entre Perú y Ecuador, que ha sido reciente, muy focalizada y no duró tanto tiempo, pero digamos no hay muchos antecedentes de enfrentamientos armados en esta región del mundo. El último conflicto más o menos que podía derivar en algo era la cuestión entre Colombia y Venezuela. Hubo algunos 3, movimientos, unos movimientos militares, pero no se llegó más. Hubo alguna intervención de la Fuerza Aérea Colombiana en territorio ecuatoriano por la cuestión de la FARC,
está el conflicto de la FARC, eso son lo que está latente. Bueno, la última guerra entre Ecuador y Perú y la guerra de Malvinas, digamos, en territorio sudamericano. Eso es lo que quedó en los últimos 30, 40 años. Pero, digamos, eso es un subsistema, un subcontinente que va en camino a la paz plena, y me parece que eso habría que valorarlo y tratar de profundizar sobre los foros internacionales, como puede ser UNASUR, de la resolución de conflictos, y también a instar a los gobiernos a sentarse a resolver los pocos, muy pocos problemas limítrofes que quedan. El más grave y el más grande, evidentemente, es el de Bolivia. Te pregunto, más allá de los avales, de las promesas y la forma de demostrar que tenga Bolivia lo que se prometió en la resolución de este conflicto, ¿hay interés verdadero de Chile de sentarse a negociar? Ellos saben que van a tener que sentarse a negociar en algún momento. Creo que están dilatando la cuestión, históricamente dilatándola. Cada gobierno no se quiere hacer cargo de eso, lo patea para adelante, pero saben que es como Gran Bretaña. Gran Bretaña sabe que en algún momento... ¿Es una pérdida política en caso de que lleguen a una solución y que Bolivia... Es una pérdida, sí, es una pérdida para el interior de Chile, sí. Por eso el gobierno chileno no se quiere hacer cargo de eso, porque va a tener que ceder, entre comillas, o devolverle, depende del punto de vista que se lo mire, parte del territorio a Bolivia. Y eso... y ahí Chile tiene una conformación todavía muy belicosa, nacionalista, vinculada al ejército, porque no fue el mismo camino que el argentino. La dictadura argentina cayó, o sea, si bien hubo una transición, pero no fue el retiro de la dictadura argentina, no fue el mismo que la dictadura chilena a través de Pinochet. Todavía hay grandes sectores de Chile que se sienten agradecidos por todo lo que hizo Pinochet para Chile. ¿Qué fue todo lo que hizo? Matar gente, eliminar gente, secuestrar gente. De hecho, el expresidente reciente de Chile, Piñera, cuando Garzón, el juez español, quiso investigar a Pinochet, se realizó toda una movilización donde él inclusive dio un discurso a toda la sociedad chilena. Era senador de la República Chilena. Y además tuvo algo que lo favoreció, que fue una estabilidad económica. O sea, Chile tuvo un relativo éxito económico con un modelo liberal, que obviamente ni yo estoy de acuerdo, ni nosotros en general podríamos hablar, no estamos de acuerdo con eso, pero digamos fue bastante prolijo en lo económico. Entonces, al no haber una debacle económica en el país, también mucha gente lo ve que no lo tocó la dictadura, porque no lo secuestraron ni le mataron a nadie, le dio el apoyo a Pinochet. Entonces, es una sociedad que está bastante más vinculada a la derecha que a soluciones progresistas de las cuestiones. Entonces, hay una presión muy grande dentro de Chile por el rearme permanente de la Armada chilena. Por eso hoy Chile tiene unas fuerzas armadas bastante modernas, porque siempre sienten que tienen la amenaza, ellos se ven un poco como víctimas de la amenaza de tres países fundamentalmente, que es Perú, es el principal enemigo, entre comillas, o sea, la hipótesis de conflicto principal que tiene Chile es Perú. La otra es Bolivia y la otra es Argentina, que ha quedado la más relegada, digamos, la de Argentina, a través de los últimos 25 años de las políticas exteriores de Argentina, que tienen que ver más con la unidad latinoamericana y la unidad con los países del sur que con el conflicto armado, ¿no? Te pregunto, para ir cerrando, Cristian, ¿qué te dice la experiencia? ¿La Haya va a tomar yo lo veo bastante difícil para Bolivia, lo veo bastante difícil. No sé si lo toma. Yo creo que lo va a tomar, por un lado, que va a ser una victoria para Bolivia, pero por otro lado no va a tener ningún fallo favorable a Bolivia. Es decir, lo que va a hacer es instar, lavarse las manos, un poco para decirlo en términos coloquiales, más vulgares, sacarse el peso de encima y instar a los gobiernos que se sienten a negociar, y que hará todo nuevamente en manos de Chile. Bueno, sería una buena oportunidad para que intervenga UNASUR, en todo caso. Por supuesto, una excelente oportunidad. Lo que pasa es que también depende. Sería un gesto también para el mundo, ¿no? Sí, que acá dentro de Latinoamérica solucionamos nuestro problema. Miren cómo nosotros lo solucionamos, ¿no? Sí, lo que pasa que hay algunas cuestiones a pulir ahí, porque los organismos internacionales son fantásticos, pero depende de la voluntad política de los estados que lo conforman.
Y ¿no? depende para qué lado esos organismos internacionales estén jugando también, ¿no? Por supuesto, pero claro, evidentemente si Chile ve que la conformación de UNASUR les es contraria, no va a querer someterse a algún tipo de mediación de UNASUR. De todas maneras, bueno, da para largo esto y ojalá que UNASUR tenga la fuerza necesaria como para ser el instrumento donde se resuelvan los conflictos de esta parte del mundo, y que también, ¿por qué no soñemos en algún momento que UNASUR pueda aconsejar y Al mediar resto del organismo. claro, al resto de los organismos, o a un conflicto que sea ajeno al latinoamericano o al sudamericano, porque UNASUR es la Unión de Naciones del Sur. Hay un camino muy grande, pero muy lindo también por recorrer, en el camino de lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que es el diálogo, el consenso, el sentarse, mirarse a los ojos, charlar, que seguramente alguna solución se puede encontrar. Cristian, ha sido muy interesante la charla. Cómo hemos vinculado, cómo todos los temas se vinculan con varios aspectos, ¿no? Porque hemos hablado de la dictadura chilena, tienes aspectos vinculados entre el conflicto con el conflicto entre Argentina e Inglaterra. Nos enteramos, miren cómo nos enteramos, que en el puerto de Rosario una parte está manejado por Bolivia para que tenga su salida al mar. Y como vos decías, ¿no? Esperemos que haya un gesto de madurez por parte de los dos pueblos, de los representantes de los dos pueblos, para que se sienten a negociar. Que eso no implica que se imponga una postura u otra, simplemente se sienten a negociar. Estoy convencido que las soluciones ojalá se den en el corto plazo, pero que las soluciones de fondo de muchas cuestiones de los seres humanos parten de base de la educación. Creo que tenemos que cambiar la educación de nuestros niños, y así vamos a tener generaciones que puedan elegir el diálogo y la búsqueda de consenso o ante amenazas de los belicistas, ¿no? Así que creo que todos los países tienen esa deuda de la educación, lejos del nacionalismo, la educación de los chicos en valores como el diálogo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias también por la invitación, muchas gracias por los mates, que han sido muy ricos. ¿Te estás despidiendo? ¿Eh? ¿Te estás despidiendo? Me estoy despidiendo porque podemos hablar de otras cosas también, ¿no? También, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene analizamos los resultados de las elecciones en Inglaterra. Dale, me parece muy bien y es interesante, es un tema también muy interesante para hablar del tema interno de Inglaterra. Los partidos. Sigue Cameron, así que es lo que parece. Respecta a Malvinas, no creo que grandes cambios, ¿no? Creo que haya grandes cambios, pero bueno, lo vamos a analizar. Ha sido un gusto, Deme la mano. Igualmente, le doy la mano, lo saludo afectuosamente. Siempre se aprende con usted, así que... Igualmente, yo aprendo acá también muchas cosas. 11 de la mañana, 18 minutos.